Hoy estoy muy bien acompañada. Está conmigo Omar Óscar Guerrero Martínez. Él es sociólogo y colaborador adjunto de Convivencia sin Violencia. Déjenme leerle algunos datos de su preparación, porque creo que es muy importante de esta forma también, ¿sabes? No es lo mismo que te hable Pancho Pérez a que te hable alguien como tú, que eres licenciado en Sociología con especialidad en Sociología Política. Es candidato a maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente es colaborador del Museo Memoria y Tolerancia AC, colaborador adjunto de la Asociación Convivencia sin Violencia de la Ciudad de México y especialista en materia de derechos humanos, discriminación y equidad de género. Bienvenido. Muchas gracias, Pita, por la invitación. Oye, danos luz en un tema que terminamos sin entender claramente y sobre lo cual, o sea, sobre el concepto de feminicidio, hay muchas dudas. ¿Qué quiere decir feminicidio y por qué solamente se aplica en determinados casos de muerte, de asesinato a una mujer? Pues mira, más allá del término como etimológico de la palabra, el feminicidio es un hecho de violencia grave o extrema contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y conlleva ciertas características, no solamente tiene que ver el homicidio como tal, sino van ciertas características donde están presentes, por ejemplo, abusos de tipo sexual, hay una relación entre la víctima y el agresor, generalmente son relaciones afectivas, sentimentales. También hay una serie de violencia en el contexto de la víctima, violencia en su comunidad, en su familia, en los ámbitos laborales, y también obedece a una estructura cultural pues machista que hemos vivido durante mucho tiempo, no solo en México, digo, una sociedad como México, pero como otra cualquier sociedad, donde el conjunto de simbolismos del poder se ha centrado principalmente en el tema del machismo, ¿no? Ok, pero ¿por qué no se llama homicidio? Porque está presente justamente este acto de violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Es decir, una violencia de género atenta a reafirmar un poder machista frente a la mujer, ya sea emocional, ya sea psicológico o ya sea físico. Por eso también otra característica que tienen los hechos de feminicidio es que, por ejemplo, lamentablemente los hechos donde las víctimas son encontradas, está presente, aparte del abuso sexual, está presente de manera pública incluso, ¿no? Es esta idea de reafirmar el poder, lo que no ocurre en un homicidio. A ver, o sea, que puede ser por otros factores. Una mujer que le tocó la mala de que fuera asaltada y la matan, ese es homicidio. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero una mujer que movió la emoción de un hombre por el hecho de ser mujer y se ejerció algún tipo de violencia específica. Ajá. Previa, ¿no? O sea, por ejemplo, el agresor y la víctima tienen una relación afectiva donde está presente no solamente la humillación, sino también la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica. Esos elementos pueden determinar cuando en el momento de un homicidio puede catalogarse como feminicidio, ¿no? Ok, a ver, dices la humillación, esta parte que acabamos de ver también hace unos pocos días, que es horrible. O sea, esta chica la quemaron con agua caliente. ¿Quién? Su expareja. Su expareja, exactamente. ¿No? El caso también, por ejemplo, de Valeria, ¿no? De Valeria Gutiérrez, en el caso de Nezahualcóyotl. El caso también de un caso emblemático que fue el de Mariana Lima, o sea, fue el primer caso que reabre la Suprema Corte de Justicia, donde ya había un antecedente de un matrimonio de 2 años, donde habían existido denuncias en contra del agresor, que era un ex policía judicial del Estado de México, donde estaba presente toda esta serie de características. Generalmente en los feminicidios donde ocurren en espacios públicos está presente, está latente el abuso sexual, la violación sexual, la mutilación, las lesiones graves. Esto gira un orden diferente al torno de las investigaciones, a diferencia de un homicidio, ¿no? Como puede ser un atentado en la vía pública en contra de tu seguridad. O sea, va mucho más allá. Las razones de género, generalmente lo que hemos visto en algunos casos es que está recurrente justamente esta idea de la violación sexual o bien el antecedente de violencia, no solo en el hogar, sino en la comunidad, ¿no? ¿Desde cuándo se utiliza el término feminicidio? Se empieza a hablar desde la década de los años 90 el término de los feminicidios, principalmente por círculos académicos. Se empieza a incorporar a la legislación en México, se empieza a incorporar desde el año 2000 a través de recomendaciones internacionales, desde CEDAW, por ejemplo, que es la Convención
para eliminar todas las formas de discriminación, que es un protocolo, una acción afirmativa que establece Naciones Unidas, es una ratificación de un protocolo vinculante, que es obligatorio, donde empiezan a usar ya ese término, desde los círculos académicos, y se empieza a incorporar a la legislación hasta el año 2000, ¿no? Ok, no tengo datos, seguramente tú sí los tienes, pero si habláramos del 100% de las mujeres asesinadas, ¿ganaría el tema del feminicidio? Mira, lo que pasa es que no hay datos exactos porque lamentablemente no ha habido bases de información desde la autoridad, desde las entidades federativas o el gobierno federal, para poder facultar a los ministerios públicos y a la Procuraduría de Justicia poder elaborar expedientes que te pudieran hablar sobre cuántos casos de feminicidio exactamente hay. Por ejemplo, un dato que da el Observatorio Nacional Ciudadano para el Feminicidio, hasta el año pasado se presentaron solamente en el Estado de México cerca de 600 asesinatos de mujeres. 600 asesinatos de mujeres. Todos ellos catalogados bajo la perspectiva de género como feminicidios. Es decir, el punto que quiero llegar es, ante la ausencia de los ministerios públicos y la Administración de Justicia para investigar casos con perspectiva de género, esto quiere decir que limita mucho la información real de cuántos feminicidios al año ocurren en México. Claro. A ver, cuando dices que faltan estos datos y todo, ¿quiere decir también que las autoridades no están capacitadas o no están dándole seguimiento puntual a cada asesinato para determinar si tenía alguna perspectiva de género? Exactamente. Ajá. Desde el Ministerio Público hasta los fiscales, hasta los procuradores de justicia. Entonces no hay una capacitación, no hay un seguimiento, no hay una asignación presupuestal, ¿no? Cada entidad federativa responde al problema con los recursos que tiene. Y entonces esto obedece a un problema aún mayor. ¿Cómo respondes en un diagnóstico ante un problema que está ocurriendo y que ha venido incrementando en la última década? Bueno, de Puebla, por ejemplo, o sea, últimamente, ¿qué te gusta en un mes? ¿De cuántos hemos sabido? ¿De 4, de 5? De 4 o 5 por lo menos. De los que nos enteramos. Y ahora algo importante es que el Estado de Puebla, hay un mecanismo que los estados pueden impulsar ante la Secretaría de Gobernación, que es la alerta de género, que es una serie de mecanismos de acción para prevenir y erradicar la violencia feminicida. A ver, explícanos más a fondo el tema de la alerta de La género. alerta de género, tú como entidad federativa, a través de organizaciones de la sociedad civil o de la misma entidad federativa, puedes solicitar que se emita a través de la Secretaría de Gobernación una alerta de género, que es conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que es una serie de mecanismos que se tienen que implementar de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia de género. Es decir, la alerta de género se da cuando ya se vio que hay 1, 2, 3, 4, claro, 5, varios. O sea, ahí está pasando algo. Exactamente, y también obedece a un problema relacionado con la discriminación hacia la mujer, ¿no? Entonces, el Estado de Puebla solicitó la alerta de género y fue denegada justo este año, ¿no? Hace algunos meses. ¿Quién la solicita? En este caso, el Estado de Puebla, ¿y quién se la niega? La Secretaría de Gobernación a través de la comisión. Entonces, eso es un problema porque ha habido, hasta el año pasado, en la actualidad hay 2 estados con alerta de género. Y hay cerca de 8 solicitudes pendientes. Ok, ¿por qué no dicen sí, claro, alerta de género? Bueno, es que esto obedece a otros intereses también. Dinos. Pues intereses de tipo político. Hay muchos estados donde hay elecciones, bueno, hay elecciones electorales, hay intereses partidistas, hay intereses económicos. Claro, pero no sé, seguramente esto es mucho más complicado de lo que uno puede ver por encimita, pero claro, pienso, a ver, hay la mitad de hombres y la mitad de mujeres, o sea, la mitad de credenciales para votar que le pertenecen a un varón y la mitad que le pertenecen a una hembra, ¿correcto? Ok. Si tú das una alerta de género, o sea, algo que ayude a las mujeres, más mujeres van a querer votar por ti. Sí, o se van a sentir seguras, o se van a sentir contentas. ¿Sabes cuál es el tema que hemos nosotros notado que es importantísimo? No solamente desde la política pública misma, ¿no?, sino también de cómo hoy la sociedad civil responde ante eso, porque el tema de la violencia de género no solamente obedece a la falta o ineficacia de las políticas públicas. Las leyes existen, el tema es que aquí no se ha entendido hacia dónde van dirigidas la equidad de género y también dónde va atendida la violencia de género, que tiene que ver con este cambio estructural y cultural de los estereotipos y prejuicios machistas.
en los medios de comunicación, por ejemplo. Cómo cómo ha habido una transformación de los prejuicios y estereotipos machistas desde los medios educativos, desde incluso el ambiente laboral, ¿no? Desde el ambiente político, y cómo nosotros como sociedad vamos impulsando ese cambio cultural. Y así, al ver un cambio cultural, puedes demandar que esas leyes se cumplan y se ejecuten. Pero cuando somos una sociedad indiferente, cuando somos una sociedad que sigue reafirmando este orden machista, estos prejuicios y estereotipos machistas, lo único que provoca es que justamente se normaliza la violencia. Por eso la importancia es hacer un cambio a los valores, ¿no? A la estructura social, porque esto crea dinámicas de violencia, donde hoy, hablando de la violencia de género, se normaliza en cualquier espacio público. A ver, entiendo. ¿Quién tendría que empezar con este cambio entonces? ¿Es el gobierno con temas educativos? ¿Es en casa, desde la familia? Es en muchas trincheras, Pita. Es en todas las trincheras. Debe de haber una labor conjunta, desde tú como padre de familia, desde como compañero de trabajo, como compañero de escuela, como profesor, como legislador, como agente de seguridad, como ministerio público. Es decir, la labor debe de ser conjunta. Entonces, de nada te sirve estar asignando recursos a una política pública cuando pues hoy no hay cambios en los medios de comunicación, no demandas, por ejemplo, contenidos incluyentes. Esta idea también del sexismo que se vive, se normaliza, refuerza de alguna manera la violencia de género. ¿Cómo cambiarían los medios de comunicación, que ha sido muy insistente en el tema de los medios de comunicación, cómo cambiarían y fueran más abiertos en el tema de perspectiva de género? Pues, por ejemplo, promoviendo contenidos más incluyentes, donde rompamos completamente esa idea de los estereotipos esenciales, ¿no? Tú te das cuenta cómo se ha conformado la mujer en su identidad, ¿no? La mujer como un ser objeto sexual, la mujer como ese rol esencial de ama de casa, ¿no? Te das cuenta de estos cambios que puede haber cuando la mujer se incorpora a la vida laboral o la vida económica, pero sigue habiendo normas o expectativas sociales que de alguna manera la limitan también para ejercer, uno, su desarrollo profesional, y dos, pues justamente su desarrollo personal, ¿no? ¿Tú crees que está cambiando, que va a cambiar, que va a haber un cambio positivo, digamos, con las nuevas generaciones? Yo creo que ya existe ese cambio, pero lamentablemente no podemos hablar de que es un cambio, se puede decir, general en todas las sociedades. México es un país diverso. México se compone por diversas sociedades y de alguna manera el cambio no responde a todas las sociedades. Se ha dado un cambio, sí, en las nuevas generaciones, pero creo que va a ser un cambio paulatino. Pero a medida de que nosotros, en nuestra responsabilidad social, como educadores, que la gente que se dedica a la televisión, al entretenimiento, o la gente que hace el ejercicio político, pueda impulsar esos cambios en la vida cultural con las leyes van a ir empalmando y van a ir caminando juntas. ¿Tú crees, Omar, que a mayor educación, menor violencia o menor estigmatización, o que no tiene nada que ver con el nivel cultural de las personas? Si hablamos del nivel académico, Ajá. un perpetrador puede ser alguien de doctorado, ¿no? Pero hablando de la educación propiamente, de los valores en sociedad, de los valores de tolerancia, y cómo la tolerancia te permite construir no solamente el reconocimiento de los iguales, hombre o mujer, sino también la reivindicación de los derechos humanos. Y entonces yo creo que más bien tiene que ver con los cambios en la educación propiamente vivencial, de experiencia, pero o sea, en también, la casa. Exacto, pero también Lo que vimos, cómo vimos a nuestro papá, cómo vimos a nuestra mamá, si nos hacían que le hiciéramos el huevo al hermano y le tendiéramos la cama o no, ese tipo de cosas. Ese tipo de ideas. Ay. Y también se va compaginando con lo que te van enseñando en la escuela, ¿no? Oye, tienes que regresar porque eres estupendo charlando y nos abres mucho el panorama sobre temas súper importantes. Es Omar Óscar Guerrero Martínez, sociólogo y también colaborador activo del Museo Memoria y Tolerancia. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y cuando se pueda, pues hay que regresar. No, pues ya ahorita lo organizamos. Gracias. Gracias a ti. Continuamos.